preguntarles sobre el ejercicio del toro que, bueno, que le pregunté la clase pasada, como una dudita que no me dejó iniciarlo, y ya le avancé, pero aún Ajá. así no he podido terminarlo. Em, ya pude sacar las derivadas parciales, la TU y la TV, pero aún así como que, y bueno, también ya como teniendo la parametrización, eso es una ayuda también grande, pero aún no logro como conseguir la fórmula porque me queda una integral muy grande y no sé si está como, bueno, o sea, si la estoy haciendo mal porque me quedó muy larga y no sé bien. A ver, vamos a ver. Era el toro, ¿verdad? Ujú, ujú. Nos dice que está parametrizado con x igual a r más coseno de phi. R mayúscula, ¿verdad? Así es, Más coseno de phi. de phi. Ah, Ah, bueno, creo que usaba la otra phi. ajá. Y todo eso multiplicado por coseno de teta. Por coseno de teta, Ujú. Y es r más coseno de phi. más coseno por el seno, Ajá, de teta. z. Es el seno de phi. ¿Cuánto es? Seno de phi. Nada más. Sí, Seno de phi. Ajá, porque es un círculo de radio 1, ¿verdad? así es. Ujú. Z igual al seno de phi. Bueno, el círculo se refiere al circulito que hace como a A la... que rota. Ah, sí, sí. Bueno, mm, está marcado como el R mayúscula mayor que 1. Ah, entonces, es que lo contrario sí habría que, pero sí, pongamos que es de radio 1. De phi. Seno de phi. Sí. Creo que es la parametrización que da el libro, ¿verdad? Sí, sí, bueno, es la que propone. Ujú. Ajá. Entonces resulta que te queda de teta igual a menos R más coseno de phi por el seno de teta, ¿verdad? Sí. Eso queda, ¿verdad? Ajá. Bueno, esa queda como en la primera entrada del... Ah, tienes razón, sí. Ajá, menos. Y aquí queda R más el coseno de phi por el coseno de teta, ¿verdad? Sí. Y 0. Coma cero. Efectivamente. Y ahora T, phi, pues queda el coseno de teta, que es una constante, por la derivada por la derivada con respecto de phi de esta suma, ¿no? Que Sí. sería menos el seno, Ajá, menos el seno de phi. menos el seno de phi. Ese sería, como decimos, la primera entrada. Y la segunda es el seno de teta por menos el seno de phi. Ujú.
el seno de phi y coseno de y por el coseno de phi. Ajá. ¿Y qué pasa ahí? Ya que obtuve esas, Ahora obtuve, hay que hacer la... Probamos esto, ¿no? sí, Ahora queremos t teta cruz de phi. ¿Verdad? sí, así es. Y eso es, pues hacer esta cuenta menos R más coseno de phi seno de teta R más coseno de phi coseno teta 0. Bueno, si por ahí hasta arriba va IJK, ¿no? Sí, así es. Si no se ve, hasta arriba va IJK. Y aquí vamos con el coseno de teta menos el seno de phi seno teta menos el seno de phi otra vez. Mm, Sí, ¿verdad? sí, sí, Y coseno de phi. Ajá. sí. Y bueno, a ver si alguien más bien si alguien de los puede ver algún error que nos comunique de una vez. ¿Se ve? Ahí Ah, está el plumón. no, sí se ve. Pues multiplicamos, cancelamos esto, cancelamos el otro, y nos queda coseno cuadrado. Ah, no es cierto. Nos queda, sí, no es cierto, nos queda primera componente va a ser ¿quién? R más coseno phi por coseno teta, coseno phi. Sí, Ajá. Menos, bueno, cero, ¿verdad? Porque es sí, así es que era nada más eso. esto, la primera componente. La segunda, pues la segunda hay que cancelar este y este. Y entonces, como el producto de este por este va a dar cero y este tiene signo menos, entonces nos va a quedar menos, bueno, pero hay un menos aquí, así que nos va a quedar más. ¿Sí estamos? Sí, 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 sí. Más R más coseno phi por el seno cuadrado de teta. Pero aquí hay un menos y menos.
sigue siendo menos todo, ¿no? Mm. ¿Sí o no? Ah, pero ¿no se multiplica por el coseno de phi? O sea, es... Pero esto viene de aquí. Ah, sí, sí, por el seno de phi. mm, Estamos haciendo este producto, ¿no? pero no es o sea, el producto del de la esquina por el coseno de phi, o sea, el que está, porque estamos en la segunda entrada. Ah, perdón, sí, cierto, estamos cancelando esto, ¿no? Sí, 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 tiene usted razón. Es él, entonces está mal esto, ¿no? sí, el signo sí es positivo. Ujú. Es seno de teta, coseno de phi. Es la segunda componente. Aunque creo que el signo sí queda positivo por el menos que decía inicialmente. A ver, este menos y este menos va a ser más. Ah, no, pero estamos multiplicando por el coseno, ¿no? Ah, tiene razón. Menos, menos. Y es menos porque el signo de J es menos lo que resulte. Sí, Ujú. sí, es verdad. Sí, ahí va. Y luego vamos, bueno, el otro sí es más complicado porque se cancela el de K y que es menos R más coseno de phi por ahora sí el seno cuadrado de teta, ¿o no? Sí, así es. Zeta por es menos, pero con este menos es más, ¿verdad? Ujú. Sí, 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 sí. seno cuadrado de teta, seno de phi, menos, oh, qué error, R más coseno de phi, coseno cuadrado de teta. Ah, pero esto es más otra vez, Así es. Ujú. más coseno cuadrado de teta seno de phi, ¿o no? Sí, así es. Ujú. Seno de phi. Ese es el TU Cruz TV. Bueno, de menos aquí muy rápidamente se ve que solamente va a sobrevivir ¿quién? R más coseno de phi, porque al sumar nos queda seno cuadrado más coseno cuadrado, ¿no? Así es. Y Eso ujú, es uno. sí, Así que esto va a ser, bueno, Dios, yo dije lo mismo. pues esto está lo que se llama terrible, porque esto es R más coseno de phi, coseno de teta, coseno de phi, R más coseno de phi, seno teta, coseno phi, R más coseno phi por el seno de teta o el seno de phi. ¿Cierto o falso? Sí, todo hasta ahí ha quedado igual a como lo tengo acá. ¿Cómo? Todo hasta ahí ha quedado, bueno, vamos iguales. O sea, está bien esto. Sí. Bueno, y ahora, pues al elevar al cuadrado estos,
nos va a quedar el coseno cuadrado de teta más el seno cuadrado de teta, y nos va a quedar solamente, bueno, la norma, este es T, teta, cruz, T, phi. Entonces, la norma de T, teta, cruz, T, phi, pues va a ser la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados. Yo decía, al sumar los primeros dos cuadrados, nos va a quedar el coseno cuadrado de ¿quién? De teta, más el seno cuadrado de teta por todo lo demás. Ah, pero lo demás, sí, lo demás es exactamente el mismo factor. Así que solamente nos va a quedar la raíz cuadrada de R más coseno de phi al cuadrado por el coseno cuadrado de phi. ¿No es cierto que esa da la suma de los primeros dos cuadrados? Sí, por el coseno cuadrado y seno cuadrado de teta, ¿no? Que suman Y que uno. los demás solo es el mismo factor. Ok, sí. Y el otro, pues ya quedó, ¿no? Ok. Sí, bueno, es que no había visto justo esa identidad que acaba de marcar, pero ya con eso la raíz Sí, queda como sencillita. sí, porque Pero el otro tiene el seno cuadrado y ya. sí, ok, gracias. Ay, disculpe que lo hice hacer No, tanta cuenta. sí, nada más hay que armarse de paciencia e ir haciendo las cuentas. Les aviso que yo eso me cuesta mucho trabajo. Oiga, profe, y bueno, aprovechando, o sea, me da curiosidad, ¿qué tan conveniente es? Bueno, es que, por ejemplo, una de las identidades trigonométricas que se ocupa mucho es esa de coseno cuadrado, seno cuadrado igual a 1, porque esa como que cancela muchas cosas, pero ¿qué tan conveniente es como utilizar más identidades para simplificar las cosas? ¿Nos recomienda como O sea, evitarlo así? Bueno. claro que sí, todas las identidades que ayuden a simplificar cosas hay que usarlas. No, eso no. No Ok, está contraindicado. Sí, se ok. puede usar. Sí, Sí, es que a claro veces que sí. me como que, bueno, no sé, me da miedito porque, o sea, a veces simplifican cosas, pero a veces no, entonces no sé cuándo sí, no sé cuándo no, y no sé. Bueno, se usan cuando sean útiles, ¿no? Está bien, Sí, está bien. Gracias. bueno, pues ha de salir sin mucha dificultad. Chat. Sí, claro que sí. En ese mismo ejercicio que dice Karina, dice que primero se tiene que hallar el área usando la fórmula 3 y después la fórmula 7. Eh, ¿Cuáles son las dos fórmulas? Supongo que una es la que usted escribió en las notas y la otra, ¿cuál se refería? No, pues ha de ser, a ver, este ejercicio dices, Sí, es el del toro, ajá, sería el 4 de la 461. ajá. No, esta es la fórmula, no sé qué otra cosa habrán dicho, pero la que acá hay un ejercicio en el desarrollo del tema donde hay hasta un dibujo para encontrar una parametrización del toro. Ah, sí, pero es que lo que le digo es que el ejercicio dice que se tiene que hallar el área, bueno, demostrar que el área es 2pi al cuadrado por r, Ah, y ajá. primero usando una fórmula y después usando otra. Vamos a usar esta, porque la otra corresponde a una fórmula que también se obtiene con solo los elementos de la integral de una variable, que se llama fórmula para superficies de revolución. O sea, Ok. en el cálculo integral solamente, así como hay fórmulas para volúmenes de sólidos de revolución, hay una fórmula para sus superficies. Y Sí, sí, entonces sí. esa fórmula es la otra, pero esa no, creo que no la damos aquí, no me acuerdo si la trabajamos en cálculo integral tampoco.
pero se refiere a esa. O sea, hay una fórmula que se obtiene solamente con el material de cálculo integral de una variable. Ah, ok. Entonces, solamente es la que viene en las notas de la doble Sí, integral respecto sí, de la sí, recta. sí. Ah, Hay ok. que usar esta, es la que. Ajá. Gracias, profe. Bueno, Preguntar de ejercicio 8 de la 461 que nos piden hacer una parametrización de algo que parece ser una rama de una elipse, pero en 3 dimensiones. Rama de una rama de elipse. una Rama de una hipérbola, hipérbola, sí, sí. porque las elipses no tienen ramas. Perdón. Bueno, es que no supe hacer la parametrización porque lo intenté como con la ecuación de la hipérbola y no vi de dónde sacar la x y la y. Entonces no sé si se tenga que hacer como con la que nos decía A de... ver, déjame ir Sí, por adelante. las notas, a ver, ¿dónde? 8 de la página 461, profe. Para el elipsoide, No, dice más bien el de arriba, el de hallar una parametrización de la sí, superficie, pero no encuentro tal parametrización. Entonces quería preguntarle. esta, podemos pensar que podemos despejar a la X y ¿qué nos va a quedar? 1 más y cuadrado. 1 más y al cuadrado, que ha de ser una situación de este tipo, ¿no? O si despejamos a Y, que nos queda, no, pero es que, a ver, vamos a ver. La mención sobre X cuadrada menos Y cuadrada, X mayor que 0. Entonces yo digo que si despejamos a la X de esa ecuación, te va a quedar como la raíz cuadrada positiva, porque la X la queremos mayor o igual que 0, de 1 1 más Y más cuadrada, y cuadrado. más Y cuadrada. Pero esto, ¿qué es? Es el Y, X, Z, y X más Y cuadrada es una... Este es X, perdón. Es una parábola. X es 1 más Y cuadrada, ¿verdad? O sea, empieza en 1. Es una parábola de ese tipo en el plano XY, que si lo pensamos en el plano XY, es 1 más Y cuadrada, es una cosa de este tipo, ¿no? Esto es X y esto es Y. 1 más Y cuadrada. Pero uno diría que esto no es que con Y variando de dónde.
dice ahí, con y variando de -1 hasta 1. ¿O no? Sí, sí, sí. Es el dato que da. Entonces, la parte de esa gráfica que nos interesa es esta nada más. Esta. Pero ahora, esto no es una superficie, ¿no? Esto no es una superficie, pero sí se vuelve una superficie si hacemos ¿qué? Si dejamos Variar a de Z. variar a quién. A la coordenada en Z. Si pensamos esto en R3, y aquí estaría quién, no sé si se logra ver, perpendicular al plano estaría el eje Z. Sí, sí, sí. Entonces, cuando esta curva se mueve hacia la parte positiva del eje Z o hacia la parte negativa del eje Z, se va a generar lo que es que una superficie. Entonces, la superficie a la que se refiere el problema se puede ver así. Ese se puede ver como los X, Y, Z, tales que la ecuación que le dan a uno es X cuadrada menos Y cuadrada igual a 1, ¿no? ¿Sí? Así Pero es. ahí hemos despejado a X, entonces tales que son de la forma la raíz de 1 más Y cuadrada, Y y Z, donde pues se dan las condiciones que trae el problema. ¿De acuerdo? Y varía donde ahí dice, Z también tiene una variación para Z. O sea, lo más que puede crecer Z aquí es a 1 y -1. Entonces será una especie de, que será de lámina, ¿no? Algo así. Ok, Pero esa sería su forma. de acuerdo. Esa sería la forma de la superficie y de ahí ya se puede parametrizar. Ah, va que va, profe. O sea, lo que estaría variando sería Y y Z, y X estaría en función de Y y Z. Entonces hay dos parámetros que son Y y Z. De acuerdo, profe. Esa es la... Profe, Ajá. entonces para parametrizar nada más necesitamos cambiar una de las tres letras. No, dos. ¿Dos? O O sea, sea, se si tienen queda que dependiendo de parametrizar. dos letras. Si queremos verlo como la gráfica de una función, ya sea Z como función de XY, entonces hacemos X igual a U, Y igual a B. Ujú. Si queremos Y como función de X y Z, entonces hacemos X igual a U, Z igual a B. Y al revés, no, Ok. más bien, otra forma, no al revés. Si queremos a X como función de Y y Z, entonces hacemos a Y igual a U, Z igual a B, y de entonces cada una de las variables X, Y, Z estarán en términos de ¿quién? De U y de B. Ujú. O sea, Ok. sería, en este caso, diríamos, sería Z de U, B igual solamente a qué? A B, digamos, ¿no? Ah, ok, ok. Ya, gracias, profe. ¿Sí está bien? Sí. Bueno.
Que, por cierto, profe, en ese mismo ejemplo, si estamos parametrizando respecto de U y V y nuestra función solamente, bueno, nuestra regla de asociación solo involucra una de las dos variables, no pasa nada, sigue siendo No, claro parametrización. que no, porque depender de U y B depende de cualquier forma. En este caso, pues no depende de quién, pero es Z de U y B, se puede escribir, ¿no? Ok, ok, ok. Sí, Sí, muchas gracias, profe. bueno. Digamos una parametrización de como, como, ¿cómo se llama? Algo que se llama con coordenadas hiperbólicas o cosas así, pero no. Esto es una forma de describirlo sin que se complique tanto, ¿no? Profe, disculpe una pregunta. Ajá. Según yo, el ejercicio solo pide expresar la integral, entonces no hay que calcularla. Es que la había Bueno, sí lo intentado pueden calcular. calcular, pero me salían O cosas sea, muy feas. si pueden calcularla, pues no hay ningún problema. Pero el problema quedará, vaya, el problema que se plantea se resolverá si se dice cuál es la integral a calcular. Porque eso es lo que pide el problema, ¿no? Ah, ok. Ujú. Sí, Pero si la pueden calcular, gracias, profe. no está penado, ¿no? Mm, también quería preguntarle de un ejercicio que, bueno, nos pide encontrar el área de la parte de la esfera unitaria cortada por un cono que está dado ahí. Ajá. Pero bueno, aquí quería hacerle dos preguntas. La primera es que si cuando encontramos o cuando nos piden esto de encontrar el área, a lo que se refieren es como, bueno, es que me acuerdo mucho de mis clases de la primaria cuando me pedían encontrar como el área de cuerpos, que es como, no sé, es como si enrolláramos en papel para envolver la figura, o bueno, el cuerpo, y como que calculáramos el área del papel, o bueno, como que de todo ese total. Eso, a eso se refiere como la idea de obtener áreas de cuerpos. Pues más bien áreas de superficies, ¿no? Ah, claro, sí. O sea, lo que estamos pensando ya ahora son áreas como sábanas, ¿no? Ajá. Y queremos el área de esas sábanas. Oh, bien, ok. O sea, pueden ser la frontera de un volumen, o sea, de un sólido. Ok. O sea, la tal superficie puede ser la frontera de un sólido, pero no nos interesa particularmente, salvo que se diga eso, pues. Pero cuando decimos el área, nos referimos al área de la sábana, pues. Ok, muy bien. Sí. Y bueno, regresando un poquillo al problema, bueno, que nos decía que encontrábamos el área de la esfera unitaria cortada por el cono. Entonces, bueno, más o menos intenté hacer el dibujito y le vi cara como a lo que tengo que encontrar de como tipo un ovni o algo así. Entonces, o sea, no supe cómo hacerlo porque no supe parametrizarlo. O sea, dije, bueno, quizá lo que necesito es hacer una reparametrización, pero no supe hacer la reparametrización y no salió. Vamos con calma. Sí. Primero, tenemos una parametrización de la esfera. Le llamamos esfera aquí, pues digamos que para hacer un símil con las esferas de Navidad. O sea, nada más huecas, o sea, nada más la cáscara, pues. Oh. De lo contrario, le llamaríamos bola, Uh-huh. cuando es sólido. Oh, ok. Entonces aquí nos referimos nada más
como un globo inflado, como un balón, etcétera, ¿no? Sin la parte interna. Pero entonces, para las esferas, se tiene una parametrización en términos, porque en las esferas el radio es constante. O sea, todos los puntos en la esfera, su distancia al origen es la misma. Entonces el radio es constante. Entonces hay dos parámetros, uno que es teta, otro que es phi, que puede llamar, nosotros le llamamos en términos generales, le llamamos U y le llamamos V. Pero como en estos casos se están refiriendo a ángulos y los nombres, las letras usuales para los ángulos es teta, phi o letras griegas, minúsculas, entonces del alfabeto griego, perdón, minúsculas, entonces le llamamos teta, le llamamos phi. Pero ¿qué está representando cada uno de estos? O sea, por ahí está hecho lo que es la parametrización de una esfera. Sí, así es. Entonces decimos, dice, dado un punto en la esfera, ¿qué punto en el plano, U, B, se asocia con ese punto de la esfera? O sea, la pregunta, ¿quién es que por cierto nosotros llevamos así, phi, ¿quién es la parametrización de la esfera? Y decíamos, si este es un punto en la esfera, pues lo localizamos con un segmento, y este segmento hace un ángulo con la parte positiva del eje Z. Ese ángulo le llamamos P, al ángulo que hace con la parte positiva del eje Z. Y luego, este segmento lo proyectamos sobre el plano XY, y esto nos produce aquí un segmento, que es la proyección del segmento que localiza a P sobre el plano XY. Y ahora nos fijamos en el ángulo que hace esa proyección con la parte positiva del eje X, y a eso le llamamos U. Entonces, como la distancia de todos los puntos al origen es constante, las variables van a ser, o sea, los parámetros, que así se llama, van a ser este ángulo y este otro de aquí. Y entonces sí, uno se pregunta, bueno, para describir todos los puntos de la esfera, ¿cómo debe variar U y cómo debe variar B? Y resulta que cualquiera que sea P sobre la esfera, B lo más que puede ser es, pues, ser el punto antipodal de este, ¿no? Y entonces el ángulo que hace con la parte positiva del eje Z es pi. Entonces B ha de variar de 0, porque ¿cuál es 0? 0 es cuando los puntos estén haciendo un ángulo de 0 grados, que este es el único punto, con el eje Z, y entonces ahí B debe ser 0. Y luego cuando el punto cuando el punto es diferente de ese, lo más, el punto tiene que ser el antipodal para que este ángulo tenga el valor máximo. Y entonces B va de 0 a pi. Entonces B va de 0 a pi. Pero como el punto puede estar en cualquier punto de la superficie,
al proyectarlo sobre el plano XY, este ángulo puede dar una vuelta completa, o sea, puede ser de 0 a 2pi. Pero entonces, si aquí le llamamos U, esto va de 0 a 2pi. Y aquí le llamamos B, esto va de 0 a pi. Este cuadrado es el que se aplica en la... ¿Y cuál es la fórmula? ¿Cuál es la parametrización? Dice que será phi de U, B. Pues vamos a ver. Este valor es, si es 1, pues es una constante. Y si aquí nosotros trazamos un triángulo rectángulo, pues entonces la altura ha de ser ¿cuánto? Ha de ser el coseno de B. Entonces la última componente o z va a ser el coseno de B. Y ahora, esta parte, la proyección de este segmento sobre el plano XY tiene la misma longitud que esta, pero esta longitud es el coseno, no, es el seno de B, es el seno de B, pero entonces esta longitud es el seno de B, trazamos aquí otra vez un triángulo rectángulo donde el ángulo está aquí, y fuimos obteniendo, ¿qué cosa? Que las otras coordenadas eran ¿cuáles? Ahí los deben tener. Seno de B, coseno de U. Coseno de U, seno de B. Y seno de U. Coseno de B. Seno de B. Y coseno de B. Sí, está bien. Pero lo que es importante es tener presente qué va significando U y qué va significando B. ¿Por qué? Porque ahora vamos con el problema que planteamos. En ese problema, el cono, ¿cuál es? ¿Cuál es su ecuación? Bueno, no estoy segura si es un 2 o una z, pero es como... sí es z, sí es cierta, sí es z. Z mayor o igual que la raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada. Z mayor o igual que la raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada. Ajá. Es lo que se llama un cono circular recto, o sea, es el cono que hace con este eje un ángulo de 45 grados o pi sobre 4. Ese es el cono. Y yo creo que aquí el problema es, hay un poquito de confusión, porque así escrito este dato se está refiriendo al cono lleno. Sí. ¿Sí está bien? Sí. Se está refiriendo al cono, pero con todo y el contenido, ¿no? Sí. Y luego, pues aquí hay vamos a dibujar primero esto. Primero la esfera. Wow, yo me tardé mucho haciendo eso. Perdón. Que yo me tardé mucho haciendo eso y usted lo está haciendo súper rápido. Bueno, pues ya es la... Ahí está el...
así está la situación, ¿no? Y entonces, pues el cono corta a la esfera en ese casquetito. Entonces lo que se está pidiendo, ¿cuál es el área de ese casquete? Sí, así es. Ujú. Entonces lo que hay que hacer, pues hay que parametrizar esta parte de la esfera. Puede haber dos caminos, ¿no? La esfera tiene por ecuación que x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada igual a 1. El cono tiene por ecuación z cuadrada igual a x cuadrada más y cuadrada, con z mayor o igual que 0 queremos. Así es que ha de ser solamente la parte que se levanta hacia arriba del cono. Pero si aquí sustituimos, ¿qué nos va a quedar? Z cuadrada es esto mismo, así que nos va a quedar x cuadrada más y cuadrada igual a 1/2. ¿Sí o no? Sí. Pero ¿eso qué es? Eso es la proyección de la intersección del cono con la esfera en el plano XY. Pero eso es un círculo ¿de qué? Sí, de radio 1 sobre raíz de 2. 1 sobre raíz de 2. Uh-huh. Entonces, la esfera la podemos pensar como la gráfica de una función, porque tiene solamente signo positivo. Y la esfera la podemos escribir como z igual a la raíz cuadrada de 1 menos x cuadrada más y cuadrada, ¿no? Donde x, y están en el círculo, ¿no? Está en D, donde D es el círculo ¿de qué? Ajá, de radio. De radio 1 sobre raíz de 2. Uh-huh. Esa puede ser una forma. Bien, ok. Pero la otra es recordar lo que significa U y B. Dado un punto en la esfera, decíamos B es el ángulo que hace, le llaman el radio vector que localiza al punto con la parte positiva del eje Z, este ángulo. Y si ha de moverse aquí, ¿hasta dónde puede variar ese ángulo? El ángulo de 45 grados que habíamos dicho. 45 grados. Uh-huh. Y U sí da el 2pi porque está en porque puede ocupar cualquier posición del plano, la proyección de este punto. Entonces, podemos usar la otra parametrización, esta parametrización, pero ahora U varía entre ¿qué? Entre 0 y 2pi, y ahora B varía solamente entre 0 y pi sobre 2. Ok. Bueno, una duda con la variación de V. O sea, varía sobre pi sobre 2 porque consideramos como... No es cierto, pi sobre 4. Ok. No me hagas pi sobre 4. Ok. ¿Sí? Uh-huh. Y ya con eso, o sea,
O sea, y entonces podemos usar pues el TU cruz TV correspondiente a esta parametrización. Ok, muy bien, muy bien. Esa es la situación. Y, profe, y tomando ambas parametrizaciones me debería salir lo mismo, ¿no? No escucho bien. Ah, que si, ay, a ver, un segundo. Que si tomo ambas parametrizaciones, la de z igual a, Sí, ¿me debe salir la misma? debe salir lo mismo. Ok, Sí, entendido. sí, en este caso yo creo que hay que hacer un cambio a coordenadas polares cuando ya quiera uno calcular la integral final, cuando lo pensamos como gráfica de función. Está bien, entendido. Pues muchas gracias, profe. Bueno, Profesor, en ese dibujo, bueno, lo dijo la clase pasada o no sé, ¿cómo es que el ángulo es de 45 grados? porque digamos que este cono se obtiene de girar la recta y igual a x. O sea, Ok, ¿sí? ok. Y esto es de 45 grados para que la ecuación sea esa. Ok, sí, ya. Esta Gracias. es la situación. Profesor, el volumen aquí calculado sería ese casquete y el cono, ¿no? Pero no es volumen, ¿eh? Ah, es área, sí, área. El área de la esfera que queda dentro del cono. Ah, ok, gracias. O sea, queremos el cono así y queremos este cosito, ¿sí? Esta área, el área de este cucurucho. O sea, el área de la parte de arriba del helado, ¿no? No queremos todo el helado, sino nada más el área, la parte de la superficie, lo que se llamará la frontera, digamos, si lo pensamos como sólido. ¿Sí estás? Sí, gracias, profesor. Bueno, Tenía una pregunta, profe, del ejercicio 10. ¿el qué? El ejercicio 10 de la página 462. 472, Ah, 62. 63. Ejercicio 10. Ese mero. El de la Ajá. curva y igual a f de x. Bueno, es que ah, me puse, como no supe cómo tratar directamente el ejercicio, me puse a tratarlo como al revés, ¿no? Empezar a estudiar un poquito la fórmula y vi que se puede plantear como una integral doble, donde la variación de y vaya de 0 a 2, de 0 a 2pi, y que lo que hay adentro de la raíz parece ser una norma, si metemos el valor absoluto de x, pero le quería preguntar una pista de en qué fijarme para saber de dónde sale precisamente la expresión que hay adentro de la raíz cuadrada, porque supongo que es una especie de jacobiano o algo así, pero no estoy seguro. No, es la norma del TU Cruz TV. Entonces, esta, aunque solamente estamos hablando de dos variables en el enunciado, cómo varía x, cómo varía y, ¿le estamos viendo a la z libre? ¿Cómo? Es Ah, que es una superficie de revolución. ok. Esto es y igual a f de x, pero ahora girado alrededor del eje y, dice, ¿no? Ah, O sea, y una vez que giras alrededor del eje y, pues se convierte en una superficie. ok. Entonces, lo que se quiere es una parametrización de esa superficie y luego calcular el TU cruz TV, que en este caso
seguramente que X va a ser igual a U, Y igual va a ser otra cosa, y entonces, usando sustituyendo al final esos valores para U y para B, se ha de producir esta fórmula que está aquí. Pero la idea es considerar a la superficie que se genera conforme aquí dicen como una superficie y parametrizarla, y de ahí ver que la fórmula para su área es lo que aquí se tiene. De acuerdo. Sí, esa Sí. es la idea. Y, profe, me estaba haciendo mucho bolas precisamente de intentar imaginar cómo queda de qué depende la Z cuando se gira. Entonces le quería preguntar, ¿la Z entonces sería igual a la Y cada que le damos una vuelta, por así decirlo? En cada puntito la Z vale lo mismo que Y, vale f de x. No, yo creo que no. No, ¿verdad? No, porque dice que lo que tenemos es esta situación, ¿no? Tenemos la gráfica de una función sobre un intervalo A, B. Y ahora giramos esta gráfica sobre el eje Y. Pues nos va a resultar es verdad. Algo como eso. Y entonces el Z debe ser la altura a la que está cada uno de estos puntos. O sea, tendremos aquí un X, un punto aquí ha de ser, digamos, X, Y Z por aquí, ¿no? O sea, si aquí está, bueno, aquí está el plano Z, ¿no? Z igual a 0. Entonces, un punto aquí tiene coordenadas X, Y Z es lo que se aleja del plano XY, los puntos sobre esa superficie. Ok. ¿Sí? Sí. Se alejan hacia acá, hacia la izquierda también, ¿no? Ok. Entonces, creo que no me acuerdo si hay un ejercicio que dice que hay que parametrizar una superficie de revolución. Si no está, es un buen ejercicio ver cómo parametrizamos una superficie de revolución, y de ahí, una vez parametrizado, han de salir las fórmulas la fórmula que ahí se indica. Pero esta sería la forma del dibujo, digamos, de la superficie que se genera con las indicaciones que da ahí el problema. Ok. Sí. Sí, profe, muchas gracias. Bueno. Profesor, yo tengo una duda con el ejercicio 10, pero de la página 448. 448. Ajá. Bueno, lo que yo hice fue despejar a Z y 448, caramba, yo no lo tengo. Así. ¿El 10? sí, el inciso C, que es el que pide. Ajá. Pues lo que yo hice fue usar lo de la página 88, lo de
que una superficie, digo, una gráfica de f's, pues se puede parametrizar despejando una de las variables y dejando en términos de las otras. Ujú. Y bueno, en mi caso yo despejé a z y me queda en términos de x y pues ya hago la sustitución de x igual a u y y igual a b, y pues lo otro pues es la gráfica de, bueno, la función evaluada en u, b. Y bueno, después, pues que para hallar la ecuación del plano tangente, pues tengo que hallar primero los vectores, los de tu y tb, Ajá. y pues ya luego hago el producto cruz. Ajá. Y pues bueno, lo que tengo que hacer es evaluarlos en el u sub 0, b sub 0, tal que sea igual al punto de donde me piden que haya el plano tangente. Y pues hallando esos valores veo que son 1 y 1/3. Y el problema que tengo es que al evaluarlos bueno, al evaluar el producto cruz en ese punto, se indefine. Ajá. Puede ser que esa no sea puede ser que no se pueda expresar como que no se pueda expresar z en función de xy, que no sea la gráfica de una función. Entonces tendría que despejar otra de las variables. Digamos, bueno, para despejar la x estaría un poco pesado porque hay que resolver una cúbica, ¿no? Sí, ajá, no, bueno, no se puede. La y sí todavía. Ajá, yo digo que debe ser la y seguramente la que hay que despejar. Ajá, pero lo que tenía duda en la y era que pues queda todo sobre 3x, y pues lo que tenía duda era en si x vale 0, ahí qué pasa. X vale 0. No digo en dado No, caso. pero estamos en x igual a 1, ¿no? Mm, sí, pero bueno, a lo que me refería era que si bueno, despejar eso está bien, porque, o sea, de por sí en el dominio X, el 0 no pertenece al dominio, en X igual a 0 no pertenece. Sí, lo que estamos, o sea, de hecho no ha de ser una superficie que esté definida. Pues, ¿se acuerdan cuando comentaba una vez anterior que las superficies con jacobianos diferentes de cero en un punto son localmente gráficas de funciones? Entonces, aquí, en una vecindad de 1, esta superficie es la gráfica puede ser la gráfica de y como función de x. Localmente, o sea, en una vecindad de x cuando x vale 1. Yo ahí no sé si estoy bien, pero lo Ajá. interpreté que pues, como eso se indefinía y luego en el punto que nos daban era en 0, pues realmente era el plano vertical que cortaba al eje XY pues, en la función x cúbica más 3xy igual a 2. Bueno, pues eso ya, vaya, puede ser el plano vertical, puede no serlo, no, eso no está muy justificado. Ya lo hicieron despejando a Y. No, yo aún no. Me quedé Yo corto. digo que háganlo despejando a Y y todo va, porque no se trata de que sea la gráfica de una función en todos los puntos, que sea
todo como Y como función de X y Z. No, se trata que localmente en algunos otros puntos, por ejemplo, si no hacemos el Z igual a 0, a lo mejor sí se puede expresar Z como función de XY. O sea, en puntos diferentes de aquellos donde Z vale 0. Yo digo que si despegan Y debe salir. Porque, vaya, la objeción que tú tenías es que cuando Z vale 0, el Y va a tener a X en el denominador, dices, ¿no? O sea, Y va a ser como una expresión que tiene X como denominador, pero lo queremos cuando X vale 1, ahí no hay problema. Ah, ok, sí, sí. Sí, Así es que, no, perdón, digo, sí, sí lo entiendo, entonces lo voy a intentar con Y. Despejando sí, Y. sí, algo de eso. Sí, gracias, profe. Bueno, Profe, disculpe, y bueno, quería preguntarle sobre de esa misma lista, el ejercicio 14, que es el que tiene varios incisos. Me causa como conflicto la anotación que está en el inciso C. Bueno, o sea, el problema dice, el inciso C dice, mostrar que el plano tangente, según se definió en esta sección, es el mismo que el plano parametrizado, bueno, está entre comillas, y luego escriben como una expresión por ahí que dicen que a cada V se asocia un phi de U0, V0 más la derivada de phi de U0, V0 por, bueno, por esa multiplicación que está ahí, ¿no? Que es como U menos U0, V menos V0. Entonces, bueno, no supe muy bien cómo entender esa parte porque, bueno, dije, ok, voy a ocupar la derivada de phi que ya obtuvimos antes. Y esa la habíamos escrito, me parece, en la clase pasada, pero después al momento de querer hacer esa multiplicación que está ahí, como que no me salía porque como que las matrices estaban como diferentes, una era de 3 por 1 y otra era de, bueno, o sea, ay, 3 por 1. Y ¿a cuál te otra era refieres, perdón? es el 14, está encerrado, y el inciso C de ese 14. Ajá. Ajá. O bueno, quizá no estoy entendiendo bien como la anotación de esa cosilla, pero quería saber si podía explicarme esa parte, ¿no? La anotación que está ahí escrita. O sea, ¿qué quiere decir, digamos? Vamos a ver. Tenemos que el phi de U, B es X de V, Y de V, Z de V, con U y B en algún dominio. Entonces, una cuestión es la derivada de phi en U, B. Y la derivada de phi en U, B, ¿qué es? La derivada de X con respecto a U. Respecto de U. Y con respecto a V. X con respecto de Y. Parcial de X, no. Parcial de Y con respecto de U, parcial de Z con respecto de U. No. No, es cierto. Yo estoy completamente mal. Parcial, pues vamos, queremos la derivada. Parcial de X con respecto de B. Parcial de Y con respecto de U. Parcial de Y con respecto de B. Parcial de Z con respecto de U.
parcial de z con respecto de b, eso es la derivada. Sí, así es. Y está evaluada en V. Ajá, evaluado en U0, B0. Ujú. Sí. Y que si lo multiplicamos por U menos U0, B menos B0, es que nos va a dar. Nos va a dar la parcial de X con respecto de U. Bueno, nos va a dar este vector. Parcial de X con respecto de U por U menos U0 más parcial de X con respecto de B, ¿o no? Por B menos B0. Parcial de Y con respecto de U por U menos U0 más parcial de Y con respecto de B por B menos B0, etcétera, ¿no? Parcial de Z con respecto de U menos U0 más parcial de Z con respecto de B parcial de Z con respecto de B, B menos B0. Este vector que lo pensamos, que si lo pensamos como vector fila, ¿qué es? Pues es un vector que tiene como primera componente esto. ¿Sí está bien? Ajá, sí. Y Segunda después, componente esto y tercera componente esto, ¿no? y después como estás sumando el phi, bueno, o sea, la evaluación que está aquí indicada es como phi de U0, V0, a ese vector escrito como vector fila se le sumaría bueno, las entraditas del phi de UV. Sí. Oh, va. Sí. Y nos da una fórmula que es exactamente la fórmula del plano tangente. Ok. Esa Bien. es la. Entendido. Bueno. Gracias. Y, profe, bueno, y aprovechando, también quería preguntarle, bueno, es como una duda general de varios ejercicios que aparecieron. Cuando nos piden encontrar un vector normal unitario a una superficie, bueno, la idea que he estado haciendo yo es decir, ok, bueno, si me dan una superficie parametrizada, entonces lo que tengo que hacer es encontrar mi T de U, bueno, T sub U y T sub V. Sí. Después calculo su producto punto y el producto punto ya, perdón, producto cruz me va a dar un vector que ya es normal a la superficie. Sí. Y entonces lo que hago después es calcular la norma y multiplicar el vector por el inverso multiplicativo de la norma y ya con eso obtengo mi vector unitario normal a la superficie. Sí, sí. Digamos, el vector unitario normal en la dirección que tenía el TU cruz TB. Porque sí, porque ahora en el siguiente tema vamos a ver que las superficies pueden tener siempre dos normales. Una normal que apunta hacia una dirección y otra normal que apunta hacia otra, ¿no? Pero cuando tenemos el TU cruz TB entre su norma, eso nos da un vector unitario normal que apunta en la dirección de TU cruz TB. Sí, así es. Ok, y bueno, y quería preguntarle, o sea, ¿qué importa? Bueno, o sea, no quiero que suene feo, pero, o sea, ¿cuál sería la diferencia o qué utilidad tendría tener el, el vector normal unitario contra un vector que solamente es normal?
No, bueno, a veces se necesita el normal unitario por alguna razón particular, ¿no? Ah, bueno, está Sí, bien. Sí. sí, sí, sí. Profe, un compañero tiene una duda al respecto de si puede existir varios vectores, perdón, varios planos tangentes. No, claro que no. Bueno, en cada punto hay un plano tangente, ¿no? En cada punto de la superficie hay un plano tangente. O sea, no Pero hay un no, plano. no Ajá. puede haber varios planos tangentes en un punto, ¿cierto? No, claro que no. En un punto hay un único plano tangente, pues está definido porque las derivadas parciales y eso son únicas, ¿no? Evaluadas en un punto, pues. No, Sí, no, profe, gracias. no puede. Perdón. No digo que muchas gracias. Ajá. No, en un punto si hay plano tangente, que no siempre hay, por cierto, pero si hay plano tangente, es único. Solamente hay un plano. Se le puede llamar tangente. Sí, digamos, por ejemplo, si uno tiene el cono como superficie y se fija en el punto, en el vértice, pues el plano XY toca al cono en un solo punto, pero hay más planos que tocan al vértice en un solo punto, pero no son planos tangentes. Es más, aquí no hay plano tangente, ¿sí? O sea, el plano tangente se puede llamar plano tangente si el plano no solo toca la superficie en un solo punto, sino además tiene la propiedad de que hace diferenciable a la función. Pero bueno, la pregunta que hacías, no, si hay plano tangente, hay uno solo para cada punto. Bien, profe, gracias. Bueno, Profe, yo tengo ajá, una duda, también ajá, el que Karina preguntó en el 14C, de lo de sí, mostrar que el plano tangente es lo mismo que lo que nos mostraron después. ajá. ¿Es demostrar una doble contención? O sea que Pues más bien la forma, ¿no? O sea, cómo es en general el plano tangente cuando tenemos TU cruz TB dado. O sea, más bien cuando tenemos TU y TB, y la función es diferenciable, ¿cómo se calcula el plano tangente? Se calcula como phi en U0, como AB0, más S veces TU más R veces TB, ¿no? ¿Sí? sí, Y bueno, que la forma es la misma que la que se obtiene haciendo la otra cuenta. O sea, más que las contenciones, puede pensarse, ¿no? Que cada elemento de este es de la otra. Vaya, está en el conjunto que se produce haciendo la otra cuenta. Y al revés, sí, siendo así formales, sí tendría que probarse que son los mismos conjuntos que se generan. Pero bastaría con ver la forma de los elementos que se obtienen para a lo mejor de ahí deducir que sí se produce el mismo plano. vale, gracias. Bueno,
¿Algo más? Ajá. Lo que pasa es que ahí obtengo de los dos valores. No, perdón. Obtengo varios puntos U sub 0, B sub 0. En total, bueno, son 3. Y lo que tenía duda era de cuál debía usar para obtener el plano tangente. Pues tienes varios puntos que producen el punto 13 menos 2 y 1, Sí. o sea, varios valores de U y B. Ujú. Entonces, ¿cuál de ellos será correcto usar? Pues el que, ¿Podría ser cualquiera de los 3? pero yo creo que no, que debe dar 1. Es que, Es más, no se conoce cuál es exactamente el U y el B. porque, bueno, por ejemplo, nada más tomando la primera componente de la superficie parametrizada, que es U cuadrada, Ujú. esa la igualamos a 13, ¿no? U cuadrada es igual a 13. Sí, sí. Y ahí tendríamos que U va a ser igual a más menos la raíz de 13. Entonces de ahí saldrían Ajá. 2 puntos, considerando la raíz positiva y en otro Pues considerando. podemos considerar la raíz positiva. Puede haber más de un punto con el mismo plano, eso sí. Profe, pero Ajá. creo que ahí se toma la raíz negativa, porque a la hora de despejar, por ejemplo, ya a la V, Ajá. se indefine porque tenemos el logaritmo natural de la coseno creo que sale 2 raíz de 3, no me acuerdo, 2 raíz de 13, algo así. El chiste es que se indefine porque por el logaritmo natural negativo. Bueno, de un número negativo. Entonces, hay que tomar el positivo. No, el negativo, por cuestión de cuentas. No, Ajá. pero también sale con el positivo si despejas el coseno y ya después sacas el logaritmo natural. Ahora les voy a decir que ese no es el camino. No, también se puede tomando ya del producto cruz de TU y TB, ¿no? Y multiplicarlo por algún número tal que, no, perdón, a las coordenadas multiplicarlo por un número que tal que dé la coordenada de TU, ¿no? TU cruz TB o algo así. Miren, cuando calculen el TU cruz TB, en esas coordenadas van a aparecer el U cuadrada, que va a ser 13, el U seno de A a la B, que va a ser menos 2, y el 1/3 de U coseno de A a la U, que va a ser 1. Y poniendo, en vez de eso que resulta, estos números, se obtiene. O sea, no hay que encontrar el U y B, sino hay que usar que el U y B son tales, el U0, B0 son tales, que al evaluar la función ahí vale 13 la primera coordenada, vale menos, ¿qué? Menos 2 la segunda y 1 la tercera. Pero eso tiene que ver porque cuando desarrollen el TU cruz TB van a aparecer estas mismas expresiones que aquí tenemos. Ese es el camino. No hay que hallar así con logaritmos, No. No, porque se vuelve intratable con coseno, coseno inverso y cosas por el estilo. No es el camino.
Entonces, profesor, usted está diciendo que se realiza el producto cruz y después el vector resultante se iguale al punto que nos dan, Bueno, 13, no igual. Van a aparecer cosas ahí donde se puede considerar lo que aquí ya se tiene. Sí, esa es la sugerencia. Profe, y eso es como, bueno, esa idea es en general para todos los ejercicios en los que nos pidan la ecuación del plano tangente. Es que... No, más bien esa idea es en particular para este Ok, problema. Sí, bien. sí, sí, sí. Pero en otros casos sí está bien No, que en los otros encontremos. casos sí hay que encontrar el U0, B0 que producen el punto que se propone. Ok. Sí, Y ese caso particular es aplicable a donde es complicadísimo encontrar el U0, B0 sin buscar cosenos inversos, logaritmo, como dice la compañera, oye, se complica mucho porque tenemos la exponencial, buscar la inversa, hay que buscar el logaritmo y salen cosas intratables. No, el TU cruz TV tiene que quedar un número muy, muy decente, vamos. Si es que se usan los datos que ahí se tienen. Profe, entonces, bueno, una idea parecida podríamos aplicarlo en el 2, bueno, en el ejercicio que está antes del que acaban de preguntar. Yo creo que no. No, Es que, los otros sí hay que encontrar el U0, B0. bueno, es que en ese me salen 4 puntos, 2 para V y 2 para U, pero a la hora ¿Cuáles de, dices? en el 2, igual de la 447. P447. Ya no lo encuentro. El 2. Sí, en ese me salen dos valores diferentes para U y 2 valores diferentes para V. ¿Y ambos producen este número? No, es lo que fui probando. Ambos producen el -1/4, 1/2, 2. No, solamente lo producen 2. Entonces, Ese. bueno, entonces sí podemos hacer eso. Pues sí, el U0 es 0 que produzca el punto que aquí donde se pide trabajar, pues ese es el que se toma. Bueno, gracias. Ajá. ¿Estamos? sí, profe. Bueno, ¿Quedan? quedan como 3, Contando la que va a enviar mañana. contando la que voy a enviar mañana, quedarán como 2. El examen tercero se estará haciendo ahí por finales de octubre, más o menos. No, noviembre, ¿no? Noviembre, no finales de octubre, ya la otra semana. No, finales de noviembre. Es un tema extenso, faltan 2 teoremas del tipo del teorema de Green, pero son bastante más. Pero, pues yo les digo que si van así trabajando, es divertido el material ¿no? Sobre todo que es muy geométrico, hay muchas cosas ahí y en la física es el pan de cada día, ¿no?